Shalom, estimada comunidad y amigos de Betel Shaddai. En esta oportunidad estaremos abordando el tema de la parashá de la semana Aharei Mot Kedoshim. En este caso incluye dos porciones de la parashá, es decir, Aharei Mot, que habla acerca de después de la muerte de los hijos de Aarón, y Kedoshim se refiere a la santidad, el ser santos como una instrucción del Eterno. Estaré abordando específicamente un tema relacionado a la santificación, es decir, el proceso en el que entramos nosotros como parte del pueblo del pacto, y lo cual depende de nuestra identidad como parte de ese pueblo. Esta porción de la Torá está basada en Vayikra, Levítico 16:1 al 20:27. Tenemos en la sección de los profetas al profeta Amós 9:7 al 15, y en los escritos mesiánicos estaré abordando varias porciones, tanto de Mateo, Lucas, Santiago y los Efesios. Entonces iniciamos con el comentario de la semana. Inicia ambas porciones de la parashá, en el caso de Aharei Mot, con Vayikra 16:1, cuando dice: habló Hashem a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron. Y en el caso de la porción Kedoshim, habla en Levítico, inicia Levítico 19:1 y 2, cuando dice: habló Hashem a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Hashem, vuestro Elohim. Y dentro de lo que sería la generalidad de ambas porciones, estas porciones incluyen, se revela los aspectos rituales del día de expiación y los requisitos para el sacerdote presentarse en el santuario. También se habla específicamente que las ofrendas a Hashem que se realizaran en el campamento o fuera de él debían traerse al Mishkan, es decir, al tabernáculo, es decir, queda prohibido realizar cualquier tipo de ofrendas o sacrificios fuera de lo que es el tabernáculo, el santuario. Otra de las revelaciones que tiene esta porción de la Torá es la prohibición. Queda prohibido totalmente comer sangre. Y esto no solamente aparece en esta porción, también fue dado este mandamiento a Noa después del diluvio, donde hay una prohibición para la humanidad de comer sangre. Y aquí se ratifica en esta porción de la Torá. Está también el mandamiento de guardar las ordenanzas de Hashem y no andar en los estatutos de otras naciones. Se hace un énfasis específico en Egipto y Canaán, porque Egipto era precisamente el pueblo del que venía Israel, y ya tenían hábitos, tenían muchos años conociendo la cultura de este pueblo, y se le exhorta a que no camine con sus propios hábitos, con sus costumbres, igualmente con el pueblo de Canaán, que era el pueblo que salía y era expulsado de la tierra que iba a habitar Israel. Se dan especificaciones de las relaciones sexuales en cuanto a cuáles serían las relaciones sexuales prohibidas, y es bien amplio el tema en esta parashá con este tema, y se advierte en cuanto a las cosas que contaminan la tierra y que es causal de que ésta vomite a sus moradores. Es decir, no es que la gente está morando en una tierra y se va de esa tierra, sino que la tierra los expulsa a causa de las abominaciones que se cometen. Fue lo que ocurrió con el pueblo que estaba antes de el pueblo de Israel para habitar la tierra, que era el pueblo de Canaán, que cometieron abominaciones en la tierra, y por eso el Eterno los expulsa y le entrega esta tierra a Israel. Específicamente estaré abordando lo referente a la santificación, lo cual depende de la identidad. ¿Por qué depende de la identidad? Porque dependiendo de la conciencia que tengamos clara de quiénes somos, por qué fuimos llamados, qué norma se nos dio de vida, que es la Torá, las instrucciones dadas por el Eterno, las instrucciones de vida, y que nos debemos a ellas en honor a aquel que nos llamó y nos hizo parte de un pueblo especial escogido. Tanto judíos como gentiles, que son injertados en el olivo natural, y esto es Israel, son parte de ese pacto, y por lo tanto deben tener clara la identidad, donde vivir la Torá es parte de nuestra vivencia diaria, y no por obligación, sino como instrucciones por amor a aquel que nos llamó y nos escogió. Por eso dice Santiago, en el escrito de Santiago 1, 23 y 24, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Nosotros no podemos solamente dedicarnos a estudiar la Torá, sino a vivirla, a practicarla como instrucciones de vida. Y no podemos olvidar quiénes somos y a quiénes nos debemos y a quién servimos, porque seríamos como este hombre que se ve en el espejo, pero luego olvida quién es y cuál es su misión y función en esta vida como parte de un pueblo escogido. Y precisamente en el inicio de la porción Kedoshim de esta parashá, inicia dando mandamientos, instrucciones, donde indica santos serán, ese Kedoshim Tihyu, que nos habla como un mandato, no es una elección, es un mandato, una instrucción de el deber ser. Inicia esta porción en Vayikra 19, los primeros versos, cuando dice, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sed santos porque yo, Adonai, vuestro Dios, soy santo. Y eso, como el mismo Humash lo dice, es ser santos excelsos en santidad, porque aquel que nos llamó es excelso en santidad. Y dice que cada uno temerá a su madre y a su padre y que se guardarán los días de reposo. De hecho, se intercalan estos dos mandamientos, que uno dice cómo están relacionados estos dos mandamientos, y los comentaristas, inclusive la Torá comentada con Rashi, nos dice que precisamente cuando la palabra nos habla de guardar los días de reposo, si nuestros padres terrenales nos hablan de que no debemos guardar los días de reposo o que no debemos guardar la Torá, esa sería la única razón por la cual nosotros no deberíamos honrar a nuestros padres. Y esa es la razón por la cual estos dos mandamientos están intercalados aquí, traspuestos, para que tengamos conciencia de que siempre debemos honrar a nuestros padres, respetarlos, atenderlos, pero que si alguno de ellos nos da mandamiento de no guardar la Torá, de no guardar el Shabbat, esa sería la razón para no obedecerlos. Otros mandamientos de los iniciales que están en esta porción es que no nos volvamos a los ídolos. Dice, no se vuelvan a los ídolos, no se hagan dioses de fundición. Dice, yo Adonai vuestro Dios. Y dice que cuando se ofrezcan sacrificios de ofrendas de paz, que se ofrezcan de tal manera que sean aceptos. Es decir, que no llevemos una ofrenda al Eterno por obligación, sino por amor, como parte de ese pueblo escogido y que es llamado a ser santo, porque Él es santo. Y precisamente como parte de ese proceso de santidad en el que nosotros entramos en los vínculos del pacto, están las instrucciones a lo que es nuestra vida sexual. Y hay la prohibición de ciertas relaciones sexuales. Dice Vayikra, Levítico 18:6, cuando dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Hashem. Y empieza a relatar cuáles serían esas relaciones prohibidas cuando habla de el padre y la madre, la madrastra, la mujer de tu padre, la hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, los nietos, las tías o tíos naturales y políticos, la nuera, la cuñada, la mujer de tu hermano, la desnudez de la mujer y de su hija, es decir, tener una pareja y también tener relaciones con la hija de esa pareja, no se debe tomar. No tomar la hija de tu hijo ni la hija de tu hija. Dice, no tomar juntamente mujer con su hermana, es decir, no se puede tener relaciones con dos hermanas a la vez. Además de esto, tenemos otras relaciones sexuales prohibidas cuando en el momento que la mujer está menstruando no debe tener relaciones sexuales ni siquiera con su pareja, está prohibido. Y no tener relaciones con la mujer del prójimo. Dice que hay una contaminación al tener relación con ella y que cualquiera que tenga relaciones con bestias, es decir, con animales, debe morir e incluso la bestia debe morir. Y que si una mujer se llega a algún animal para ayuntarse con él, esa mujer y el animal deben morir. Todas estas son relaciones sexuales prohibidas. Y de hecho, los sabios comentaristas, incluyendo a Rambán, que nos habla de que la misma Torá nos permite hacer muchas cosas, tener relaciones con la pareja, pero aún si no hay moderación y control en esa relación con la pareja, pues entonces las personas no pueden tomar la Torá como una opción para bestializarse, sino que hay que saber vivir la vida piadosamente, teniendo conciencia de quiénes somos y a quién servimos.
Es muy importante que nosotros tengamos presente, como dice el Eterno en Vallicrá 20, 23 al 27, y dice, y no anden en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por una abominación. Es decir, que el pueblo de Canaán había tenido este tipo de prácticas, tanto sexuales como de idolatría. Pero el Eterno dice, ustedes, vosotros haréis diferencia entre el animal limpio e inmundo, y también habla de las normas de alimentación. Y dice, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Y aquí el Eterno hace la diferencia en lo que es animal puro y animal impuro, los animales inmundos. Y dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, se entregare a la adivinación, ha de morir. Es decir, que aquí habla de las relaciones sexuales, aquí habla de la alimentación y habla de la idolatría. Y todas estas cosas practicaba el pueblo de Canaán, y por eso el Eterno decidió sacarlos de la tierra, echarlos de la tierra y entregársela al pueblo de Israel. Razón por la cual le prohíbe al pueblo de Israel que conviertan sus prácticas en estas prácticas paganas, para que entonces le den motivos para que también sean expulsados de la tierra. Y esa es la exhortación que tenemos en esta porción de la Torá. Y dice esta porción que no se vuelvan los encantadores y a los adivinos, no los consulten contaminándose con ellos. Y dice que la persona que acuda a los que evocan espíritus de muertos y adivinos para prostituirse con ellos, el Eterno pondrá su rostro contra esa persona y que la cortará de en medio de su pueblo. Y dice, hace un énfasis el Eterno cuando dice santificados, sed santos porque yo Adonai soy santo. Cuando las personas entran en este tipo de prácticas de idolatría, prácticas paganas, consultando adivinos, consultando por las mismas dudas que puedan haber en su vida, por las mismas inquietudes, por las mismas necesidades, y buscándose, yéndose tras la idolatría, eso hace apartar el rostro del Eterno y hace la diferencia entre lo que nosotros deberíamos ser, que es adorar solamente al único Dios verdadero, y estar adorando imágenes o estar buscando personas, encantadores adivinos, para que nos digan el futuro o nos saquen de alguna incertidumbre. Realmente en ese momento nos estamos comportando como las naciones paganas y no estamos haciendo diferencia, ni estamos caminando y transitando en ese camino de santidad a que el Eterno nos ha llamado. Entre las normas de alimentación, además de la prohibición de los animales que son inmundos, considerados inmundos, que hay otras porciones de la Torá que especifican cuáles son concretamente esos animales inmundos, impuros. En este caso hace una especificación en cuanto a no comer sangre. Sabemos que en muchas naciones, y la nuestra no es la diferencia, hay personas que consumen sangre de diferentes maneras, en sopas, en preparaciones, y eso está prohibido en la Torá desde los tiempos de Noé. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener presente esto si estamos considerando que somos parte del pueblo escogido y que debemos caminar, iniciar ese camino de santidad, que no es más que vivir cada una de las instrucciones dadas por el Eterno, y más aún cuando el Eterno nos dice y nos exhorta a que seamos santos. Y esa santidad se logra cuando tenemos claro la identidad de quiénes somos y que por lo tanto practicamos estos mandamientos como normas de vida que el Eterno nos dio para evidenciar que somos santos y para distinguirnos de los demás pueblos de la tierra. Por eso dice que si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, el Eterno pondrá su rostro contra esa persona que comiere sangre y la cortará de entre su pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y para las personas que creen que la Torá fue abolida, podemos ver cómo en esta parashá cada uno de los misbot que aparecen en esta sección se comprueban y se ratifican en los escritos mesiánicos. Por ejemplo, tenemos acá cuando cita, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, no harás injusticia en el juicio. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Hashem, dice el Eterno.
Y ciertamente esto fue ratificado por el mismo Mesías cuando él dijo, como el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque con este mandamiento se resume la ley y los profetas. Y dice Rab Shaul en Romanos 13:9, cuando dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ciertamente Santiago también dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y es que esta palabra implantada, que fue la Torah, es la que nos dice cuáles son los mandamientos, cuál es la forma de vida que debemos tener en ese proceso de santificación, de crecimiento, y esto no fue abolido, sino que fue debidamente ratificado en los escritos mesiánicos por Yeshua mismo y por sus discípulos. Y aún refiriéndose a los extranjeros, dice la Torá en esta porción, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Y por eso el mismo escrito Santiago dice, y refiriéndose aún a las personas que tienen necesidad, que de repente tienen una apariencia, el andrajoso o una persona que se ve aparentemente que tiene posibilidades, que tiene dinero, que tiene un anillo vistoso, X. Estas personas, ¿verdad? No deben movernos a hacer una acepción, a tener una consideración mayor con ellos, o que sea natural de Israel tener mayor consideración a diferencia del extranjero. Dice Santiago 2:8 al 9, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedarás convicto por la ley como transgresor. Por lo tanto, nosotros debemos tener claramente que el Eterno no hace acepción de personas y nosotros tampoco debemos hacerlo. Y eso forma parte de nuestra conducta diferente a las demás naciones que hacen acepción de personas. Nosotros no debemos hacerla y el Eterno lo deja claramente escrito en la Torá, ratificado en los escritos mesiánicos. Y encontramos entre las otras porciones que se pueden analizar, tenemos Levítico 19, 12 y 16, cuando dice, y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Eterno. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Hashem. El Eterno firma sus enunciados, sus decretos, sus mandamientos, y vemos como Santiago nos dice, en pocas palabras ratifica cuando dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Porque si nosotros con esta lengua no controlamos lo que prometemos, lo que juramos, lo que decimos, cuando nos referimos al Eterno, o si andamos hablando de los demás, entonces de nada nos sirve andar con una vestimenta, una religiosidad o acudir continuamente a un servicio cuando realmente es vano lo que hacemos, cuando no estamos practicando lo que realmente el Eterno nos ha instruido. Por eso es importante que nosotros confrontemos nuestros pensamientos con nuestra identidad, tener claro quiénes somos. Y cuando tenemos esos nidos y esos enredos en la cabeza, bien sea porque tenemos un problema con un líder, con un hermano, con un familiar, con un vecino, con el jefe, nosotros debemos confrontar nuestras vivencias con las escrituras y ver qué nos ordena el Eterno en ese camino de santidad que Él nos instruyó. Por eso dice Santiago 1:13 al 16, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Por lo tanto, aquí tenemos claro que somos nosotros los que tenemos los enredos en nuestra cabeza, la confusión, y si no tenemos clara la identidad de que fuimos llamados a ser santos, como aquel que es santo, excelso en santidad, entonces nosotros podemos irnos tras desenfrenos, tras acciones que no convienen, bien sea de maldad, bien sea de promiscuidad sexual, bien sea comiendo lo que no conviene, pero el caso es
que no tenemos claro entre distinguir como el Eterno nos ha llamado a ser santos y saber distinguir entre lo que conviene y lo que no conviene. Ser santos es estar apartado para el bien, y el bien ya fue determinado en las Escrituras, en los mandamientos del Eterno. Por lo tanto, desenredemos todas aquellas confusiones que podamos tener en cuanto a si cumplir o no cumplir la palabra. La palabra hay que cumplirla porque debemos comportarnos y ser santos como aquel que nos llamó es santo, y por lo tanto debemos ir apartando nuestros pies de todas aquellas prácticas que nos alejan y que nos contaminan y que nos apartan del camino que ya el Eterno estableció para nosotros. Así pues, esta porción Kedoshim, que forma parte de las parashot de esta semana, inicia con un llamado a ser santos y culmina en Vayikra 28 y 26, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Adonai soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Adonai que los santifico. Habéis pues de serme santos, porque yo Adonai soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Por lo tanto, ese camino de santidad lo hacemos porque somos parte de nuestro Elohim y somos un pueblo escogido por él, y él nos dio normas, estatutos para que caminemos en ellas, y eso nos aparta y nos hace diferentes de otras naciones. Y nosotros como creyentes en Yeshua, habiendo recibido ya la promesa del Ruach HaKodesh, que ya fue derramado sobre nosotros, como dice Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Esto es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de la promesa. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ese sello que tenemos nosotros de ese Espíritu, y que precisamente por eso esas palabras, esas instrucciones del Eterno, esa Torah, conforme a la promesa del Eterno, fue sellada en nuestras mentes y corazones. Y el Espíritu Santo es el que redarguye, el que nos da convicción de pecado, para que vivamos conforme a ese mandato de santidad, en ese camino de santidad. Y esto es vivir la palabra. Y esta parashá específicamente es muy clara de muchos de los aspectos que nos marcan y nos hacen ver diferentes ante las demás naciones, y eso tiene que ver en la manera como nos alimentamos, en la manera como llevamos nuestra vida sexual, en la manera como mantenemos esa fe en el único Dios verdadero y no nos vamos tras prácticas paganas de idolatría, de adivinación, que el Eterno tanto aborrece. Por eso, ante cualquier problema, ante cualquier situación, nosotros tenemos que tener claro que es a Él a quien debemos acudir. Y dice Santiago 1, 6 al 8, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros no podemos estar en que un día creemos, otro día no. La fe y la duda pueden estar presentes, pero nosotros tenemos que tener claro que el Eterno siempre va a estar presente, que Él es fiel, y que nosotros debemos perseverar en este camino de santidad al que Él nos ha llamado. Y no es más que guardar la Torah como parte de ese pueblo escogido. Los que son creyentes y que ya forman parte del olivo natural, y los que han sido injertados como gentiles extranjeros de otras naciones, son un solo pueblo, y por lo tanto ese pueblo debe dar evidencias de una distinción ante las demás naciones, viviendo todos los mandamientos que el Eterno nos dio y nos instruyó, y específicamente en esta parashá nos habla de esos mandamientos que marcan una diferencia en nuestra vida sexual, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en nuestra manera como nos comportamos con el prójimo, amando y no odiando, como dice la misma escritura. Así que independientemente de donde vengamos, de las prácticas pasadas, así como el pueblo de Israel venía de una práctica
pasada en el pueblo de Egipto, de prácticas paganas que tenía esa nación, y el pueblo estuvo muchos años viviendo en esa cotidianidad de lo que no le agrada a Dios. Luego pasó a ser el pueblo redimido, rescatado, al que se le entregó la Torá. Así, cada uno de los que creemos que formamos parte de este pueblo, bien sea de forma natural o injertada por la fe en Yeshua, ya tenemos una nueva realidad y que hemos sido llamados a santidad. Y por eso Efesios 2, 14 a 19 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, esta conciudadanía, es decir, somos parte del pueblo de Israel, que nos hace un solo pueblo, un pueblo único que el Eterno escogió para revelar su palabra y para vivir su palabra, y que estemos expectantes a su venida, al regreso de nuestro Mesías Yeshua, que ya vino la primera vez para darnos la revelación del ministerio de redención, y luego vendrá a buscar a los que le esperan. Y ya para culminar esta breve reflexión, como cita Santiago 1, 25 y 26, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y esto es la Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y por eso dice en 1 Corintios 6, 12 que todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Lo que el Eterno prohíbe, pues no debemos hacerlo. Y lo que el Eterno permite, debemos hacerlo con la moderación, el recato y la perseverancia de saber y tener claro que somos santos, apartados para vivir de una manera diferente a como viven los demás. Y las instrucciones ya fueron dadas por el Eterno. Y como dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si ya conocemos la Torá, si ya se nos entregó la Torá y el Eterno nos dio y nos diferenció lo que debemos y lo que no debemos hacer, pues vivamos en ellas y por ellas, por esas instrucciones, sabiendo que aquel que nos llamó es excelso en santidad y procurando nosotros también buscar ese camino de santidad al que Él nos ha llamado. Así que bendiciones a todos, Shabbat Shalom, y que podamos perseverar en este camino de fe y de santidad que el Eterno nos llamó.